Estábamos diciendo que el libro de Ruth es el libro que mejor representa el concepto de pariente redentor. Varias de las características que tenía que tener el pariente redentor las explica Schaeffer. Primero tenía que ser un pariente. O sea, ya hemos dicho que la persona que redimía a la persona que se había endeudado o que había perdido su propiedad o su libertad, tenía que ser necesariamente un pariente, o sea, alguien que estuviera relacionado por sangre. Y eso identifica a Jesucristo precisamente como nuestro pariente redentor. O sea, el pariente redentor viene a ser un tipo de Cristo por el hecho de que Cristo está relacionado con nosotros por sangre a través de su nacimiento por medio de María. Es decir, Él nace como un ser humano en todo el sentido de la palabra, con la única diferencia de que no fue engendrado por un hombre, sino por Dios. De manera que, aunque Él tiene la sangre de Dios, su humanidad es legítima. Y por lo tanto, Él es nuestro pariente, dentro del contexto de la humanidad. Es decir, dentro de la línea de Adán, Él nace dentro de la humanidad, o como parte de la humanidad. Y eso es lo que se demuestra a través de la genealogía que nos presenta Lucas, que se traza la genealogía de Cristo desde María hasta Adán. Ahora, en segundo lugar, el pariente redentor o Gaal, que es la palabra que se utiliza en hebreo para referirse al el que redime, tiene que estar capacitado para redimir, es decir, tiene que tener los medios para pagar el precio del rescate. Y en el caso de Jesucristo, Él tiene el medio para pagar el rescate, que es su propia sangre, ya que la deuda demanda la vida del deudor o la sangre del deudor. Entonces, el único que puede dar satisfacción a la justicia de Dios es Dios mismo, derramando la sangre de Dios. Dice Schaeffer, el Gaal individual tiene que estar además capacitado para redimir. El precio, cualquiera que fuese su monto, en cada caso era pagado por la persona que redimía. Este requisito era obligatorio tanto en el caso del tipo como en el del antitipo, o sea, Cristo. Solo Cristo pudo pagar el precio de la redención, la sangre de un cordero santo, impoluto e inmaculado. La sangre de un hombre, especialmente de una raza caída, no hubiese sido suficiente, se requería la sangre de Dios. En tercer lugar, el Gaal, o el pariente redentor, tenía que estar libre de la desgracia que había sobrevenido a la persona que tenía que ser redimida. Es decir, no podía ser deudor, tampoco, o, o partícipe de la misma deuda. Tenía que estar totalmente libre y en capacidad de poder pagar la deuda. Por eso, en el caso de Cristo, Él se presenta en esa condición exactamente. Dice Schaeffer, el Gaal individual tenía que estar libre de la desgracia que había sobrevenido a la persona que tenía que ser redimida. En nuestro caso, Cristo como antitipo estuvo libre del contagio de la raza tanto como de la práctica del pecado. Es decir, Jesucristo no tenía una naturaleza de pecado, ni su sangre estaba contaminada de pecado, o sea, Él estaba libre de la misma desgracia en la cual cayó toda la humanidad. Y en cuarto lugar, eh, el pariente redentor tenía que estar dispuesto a pagar la deuda. Por eso Sheffield dice ahí, el que había de redimir tenía que estar deseoso de hacerlo. En el caso de Booz, que es el pariente redentor de la propiedad de Elimelech, podemos ver que cuando Booz decide redimir tanto a Ruth como a Noemí y la propiedad, en el capítulo 3, cuando él se da cuenta que Ruth estaba durmiendo a los pies de él,
Dice versículo 9, entonces él dijo, ¿quién eres? Ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Entonces, esta expresión, donde le dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano, es una forma de solicitarle la cobertura o el respaldo para redimir. O sea, el que sea cubierta por el borde de su capa significa que sea acogida o que sea recibida eh, para ser restaurada en cuanto a su condición de necesidad. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor que tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, es decir, vos entendió claramente que ella le estaba solicitando que él redimiera la heredad de Elimelech, dice, con todo eso hay pariente más cercano que yo, o sea, él no podía fungir como pariente redentor hasta que el pariente más cercano, o sea, el que estaba antes que él, tuviera la oportunidad de redimir. Si él decidía no redimir, entonces él ahora estaba en libertad de redimir. Dice, pasa aquí la noche, cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate, mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive Jehová. O sea, este es un juramento que él hace. Cuando dice vive Jehová, es lo que está diciendo, está jurando en el nombre de Dios y él está diciendo que él va a cumplir si el pariente más cercano no quiere redimir, entonces él está dispuesto a redimir. Entonces vemos que Booz cumple todas las características del pariente redentor. Tenía que ser pariente, tenía que estar capacitado para redimir, tenía que estar libre de la desgracia de la persona que está en deuda y tenía que tener el deseo de redimir. Y vemos que él cumple todas las características. Por eso vos viene a ser tipo de Cristo, en ese sentido. Lo interesante acá es que uh, vos redime tanto a una judía como a una no judía, porque Ruth es moabita. Entonces aquí podemos ver también tipológicamente que la redención cubre tanto al gentil como al judío, sin distinción. Entonces es interesante notar ese detalle porque la redención de Cristo cubre o alcanza tanto al gentil como al judío. O sea, ambos se benefician del pagar el rescate por la redención del pecador, sea gentil o sea judío. Luego en el capítulo 4, vemos cómo él negocia. Dice el capítulo 4, verso 1, Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate, y él vino y se sentó. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad, y dijo, sentados aquí, y ellos se sentaron. Ahora, tenían que ser 10 varones, precisamente porque así lo establecía la usanza en tiempos veterotestamentarios. No podía efectuarse ningún negocio o asunto legal sin 10 testigos, en este caso. El número 10 es un número perfecto. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentados aquí, y ellos se sentaron. Si hubieran sido menos de 10, él no podía proceder a hacer nada si no estaban los 10 reunidos. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces vemos que a Booz le da la opción a el otro pariente redentor, el pariente que es más cercano, para que redima o pague el rescate y pueda recuperar la tierra para la familia y
darle la cobertura, la protección, tanto a Noemí como a Ruth, porque ambas son viudas. Y la ley exigía que ellos tenían que cuidar de las viudas. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y este es otro aspecto de la ley, en donde el, el, el hombre que no dejaba descendencia porque fallece, la viuda eh, queda en espera de que el hermano la tome por esposa para que engendre descendencia que va a ser tomada como la descendencia del hermano o la descendencia del esposo original, para que el nombre de, o el apellido no se pierda en la nación de Israel. O sea, eso es una ley que está establecida por Dios para garantizar la perpetuidad de las tribus o las familias de Israel. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Entonces aquí ya el hombre se echa para atrás porque si la toma por esposa, entonces ya eso implica un gasto y implica que sus hijos también tienen que heredar. O sea, los hijos que tenga con ella. Entonces, ya no solamente debe repartir su herencia con los hijos que ya tenga, si es que ya los tiene, sino con los hijos que tenga con Ruth. Sin embargo, él quería redimir para sumar su propiedad a la que ya tenía. Entonces le dice: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Entonces aquí él está cediendo a vos la facultad de redimir o pagar el rescate. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, que son los hijos de Elimelech, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Entonces aquí vemos cómo se aplica, cómo se cumple el principio legal del pariente redentor, que en términos tipológicos también se aplica a Cristo. Ahora, la ley del pariente redentor tenía que ver también con la persona que era esclava. O sea, el hebreo que por su deuda se vendía a sí mismo para que sirviera como esclavo a otro hebreo, podía hacerlo para pagar su deuda con trabajo. Y de esa manera poder ser redimido en el año de jubileo. Todos los años de trabajo ofrecidos a la persona a la cual él estaba sirviendo iban a ser el pago de su redención. O, como ya vimos en Levítico capítulo 25, si él no tenía los medios para pagar, entonces pagaba la diferencia de la deuda. O si no, si tenía un pariente redentor, es decir, un hermano o un tío o un sobrino, que pudiera pagar la deuda y redimirlo a él, se podía hacer. Si no, tendría que esperarse hasta el año de jubileo y entonces recobrar su libertad y sus propiedades. Entonces, esa es la condición en la que está el ser humano al día de hoy. Él es esclavo y él necesita ser redimido o necesita ser puesto en libertad. El ser humano de sí mismo no tiene los medios para pagar por su propia redención. Por lo tanto, él necesita de la asistencia del pariente redentor, que en este caso es Cristo, para que él pague su deuda y él pueda entonces, ahora sí, quedar en libertad de esa deuda. ¿A quién se le debe? A la justicia de Dios. El pecado es la condición de esclavitud.
En el Nuevo Testamento encontramos tres vocablos en griego: agoraxo, exagorazo y lutro. Esos tres términos nos hablan precisamente de la redención que logra Cristo a favor del pecador. En primer lugar, veamos qué significa agorazo. Agorazo en el griego significa comprar en el mercado. Pero ¿en cuál mercado? En el mercado de esclavos, porque se aplica solamente en ese término, en esas condiciones. Entonces, el que compraba un esclavo en tiempos del Nuevo Testamento iba al mercado de esclavos y se aplicaba el término agorazo, es decir, comprar en el mercado de esclavos. Por eso Romanos 7:14 habla en términos de que nosotros estamos vendidos al pecado o somos esclavos del pecado. Esa es la condición del ser humano. Romanos 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué logra Cristo en la cruz del Calvario? Cristo clava el pecado, anula el pecado en la cruz del Calvario, pero la naturaleza pecaminosa sigue operando en el creyente, en el ser humano que incluso ha sido redimido, así como aquellos que no han sido redimidos. El efecto del pecado sigue vigente, pero el aspecto legal del pecado ya fue solucionado en la cruz de Cristo. De manera que la persona que por fe viene a Cristo, que está en condición de pecado, es redimido de su pecado. Y ya ese pecado, desde el punto de vista legal, ya no tiene ningún efecto sobre él, porque ya no es esclavo del pecado. Sin embargo, la naturaleza pecaminosa que sigue operando sobre la persona puede seguir o puede hacer que esa persona siga con una conducta pecaminosa. La diferencia es que ahora tiene el Espíritu Santo que le da el poder de vencer al pecado o de impedir que el pecado tome control sobre su vida y poder superar su condición y poder vivir de acuerdo a la santidad de Dios. Y eso es la lucha que vive el creyente, porque entonces ahora tiene dos naturalezas: la naturaleza divina, que es implantada por el Espíritu Santo en nuestro espíritu, y la naturaleza humana, pecaminosa, que opera en nuestra alma. Entonces entra un conflicto entre el espíritu y la carne o nuestra naturaleza pecaminosa. Si cedemos a la carne, nos domina la carne, entonces cedemos al pecado. Si nos rendimos al espíritu, entonces seguimos al espíritu y andamos en el espíritu y hacemos morir las obras de la carne. Pero eso es una lucha diaria. Hoy podemos vencer las obras de la carne, pero mañana ser vencidos por las obras de la carne. Y eso requiere disciplina por parte del creyente para andar en Cristo. Entonces, el creyente está el ser humano está en esa condición, está vendido al pecado o dominado por el pecado, está bajo el dominio de Satanás y está separado de Dios. Efesios capítulo 2 nos habla precisamente de la condición de la persona que está siendo esclava de Satanás. Efesios capítulo 2 dice: y Dios los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ya que habla de tiempo pasado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, antes de llegar a Cristo y ser libertado del pecado, todo ser humano es considerado hijo de desobediencia. Y por lo tanto, su condición es que está entregado al poder de Satanás. O Satanás tiene potestad de operar en la mente y el espíritu de esa persona y en la vida de esa persona. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Entonces Pablo aquí se incluye, y de todos los creyentes, todos nosotros vivimos tiempo pasado, porque ya no son esclavos de Satanás, ni tampoco están muertos en delitos y pecados.
Y la otra condición es que la persona está muerta. Está muerta, está separada de Dios. Entonces, si muere en esa condición, alejada de Dios, se cierne la condenación sobre esa persona. Y principalmente si ha rechazado el Evangelio. La otra palabra que tiene que ver, primero agorazo, que es comprar en el mercado, que eso es lo que efectúa Cristo en la cruz del Calvario cuando paga el precio, es la siguiente, es hexagorazo, o sea, sacar del mercado. O sea, compra del mercado y lo saca. O sea, es puesto en libertad o dicho de otra manera, es sacado de la condición de esclavo y ahora va a ser puesto en libertad. Entonces, hexagorazo es, lo saca del mercado de esclavos, ya no forma parte del mercado de esclavos, ya no es esclavo porque ya se pagó el precio. Y eso es lo que hace Dios a través de Cristo en la cruz del Calvario. Ya se pagó el precio de la redención del ser humano. Ya se pagó el precio de la redención de todo ser humano que ha vivido, vive y vivirá sobre la tierra. Y la tercera palabra es lutró. Lutró, como indica Schaeffer acá, indica que la persona redimida queda suelta y hecha libre. La redención en su sentido más pleno, en cuanto está expresada por este vocablo, es la seguridad de que Cristo no se ha limitado meramente a transferir de un amo a otro la esclavitud del pecador, sino que lo ha comprado con la mira de hacerlo libre, pues Cristo no desea mantener en esclavitud a siervos involuntarios, como ya estaba típicamente profetizado en Éxodo 21 del 1 al 6. Un esclavo liberado por su amo quedaba completamente libre, pero podía quedarse voluntariamente como esclavo del amo a quien amaba. Entonces vamos a ir a Éxodo 21. Dice, verso 2, si comprarle siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre, de balde, es decir, sin pagar nada. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Entonces aquí encontramos la condición del ser humano redimido, que al ser puesto en libertad, en este caso por Dios, a través de Cristo, entonces ahora queda en libertad de permanecer como siervo de Cristo o siervo de Dios, porque el amo, en este caso, es un amo que es amado por el siervo. Entonces el siervo ama a su amo y por lo tanto decide servirle para siempre. Y esa es la condición del creyente en Cristo. Ahora somos siervos de Dios en Cristo y le servimos para siempre porque al ser puestos en libertad por Cristo, nuestra condición de arrepentimiento y de conversión a Dios nos mueve a amar a Dios y a servirle. Y por lo tanto, aunque hemos sido puestos en libertad, no usamos la libertad para seguir viviendo para el pecado, sino usamos la libertad que tenemos en Cristo para servirle a Dios y a Cristo. Entonces, ese es el sentido de la palabra lutró. Es ser puesto en completa libertad, de manera que la persona puede escoger servir a aquel que lo puso en libertad o no. Pero en el caso de Cristo y el caso de la persona redimida, lo más seguro y lo más adecuado es servir a aquel que lo puso en libertad. Porque la obra que hace Dios es que esta persona ahora, siendo libre, pueda alcanzar el propósito para el cual Dios lo creó, que es darle gloria a Dios. Entonces, por eso Pablo nos enseña en sus epístolas que ahora somos siervos de Cristo.
Antes éramos siervos del pecado, esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo. Le servimos a Cristo, pero no es un amo esclavizador, es un amo que eh, no solo da libertad, sino que encausa esa libertad de manera sabia y apropiada para beneficio nuestro y para beneficio de otros y para la gloria de su nombre, para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo, para ser de bendición a otros y no ser de maldición para otros. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Bueno, ese es el tema de la redención o el pago del rescate. El siguiente tema que tiene que ver con la obra consumada de Cristo es la reconciliación. Ahora, la reconciliación significa no que Dios se ha reconciliado con el hombre, o sea, con el ser humano, en el sentido de que Él tiene que reconciliarse porque está enemistado con el hombre. Es el hombre el que está enemistado con Dios. Pero Dios está dispuesto, está propicio, por decirlo así, a, a saldar la deuda, a llegar a una condición en la cual el ser humano salga beneficiado. Y por eso Dios, a través de Cristo, cambia la condición, no solamente de esclavitud, sino su condición con respecto a la justicia de Dios. La palabra que en griego se utiliza para reconciliación es la palabra catalazo, que tiene el significado básico de cambiar completamente. Entonces, los textos que hablan sobre la reconciliación nos habla precisamente de ese cambio que tenemos en Cristo y de nuestra relación con Dios ahora que estamos en Cristo. Vamos a ir a Romanos capítulo 5. Dice Romanos capítulo 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aquí este pasaje Pablo estaba precisamente estableciendo este hecho de que hay un cambio con respecto a nuestra condición y con respecto a Dios. Dice, fuimos reconciliados o fuimos cambiados con respecto a Dios por la muerte de su Hijo. ¿Por qué cambiados? Porque antes estábamos muertos para Dios, pero ahora estamos vivos para Dios. Entonces hay un cambio en la condición y en la posición del ser humano. Y aquí dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, eso se logra a través de la cruz de Cristo. Y dice, y mucho más, estando reconciliados, o sea, en el tiempo presente, ya en el estado presente, ya reconciliado, ya cambiado nuestra condición de que antes éramos enemigos de Dios, pero ahora ya no somos enemigos de Dios, ya no estamos enemistados con Dios porque la justicia de Dios ya ha sido satisfecha. Dice entonces ahora seremos salvos por su vida, es decir, por la vida de Cristo. Entonces, en la cruz de Cristo, de lo que hemos visto podemos ver, primero, se ha pagado la deuda del pecado, la exigencia de la justicia de Dios. Hemos sido redimidos precisamente por eso, porque se pagó la deuda. En segundo lugar, hemos sido reconciliados, o sea, ha sido cambiada la condición que teníamos con respecto a Dios, de que estábamos separados de Dios, pero ahora ya no. Y en tercer lugar, se nos otorga salvación. Hemos recibido entonces ahora la justicia de Dios y somos salvos o justificados. El versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, que es el otro aspecto que también tiene la obra consumada de Cristo, que es la justificación.
es decir, somos declarados justos por Cristo delante de Dios. Vamos a ir a Efesios, capítulo 2, que es otro pasaje que ya hemos estudiado en otras ocasiones. La reconciliación con respecto a Dios se efectúa en la cruz del Calvario. Dice en versículo 16. Bueno, voy a leer el versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, en la cruz del Calvario se efectúa la reconciliación. Es decir, el cambio de la condición con respecto a Dios. Es decir, antes estábamos enemistados con Dios sin que Dios esté enemistado con nosotros. Pero nosotros nos enemistamos con Dios precisamente por causa de Adán. Pero ahora Dios, a través de Cristo, quita la enemistad. Entonces cambia esa condición de enemigos para ahora sí ser recibidos por Dios. Dice, verso 17, y vino, hablando de Cristo, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Es decir, Cristo establece la paz y quita la enemistad. Versículo 18, porque por medio de Él, o sea, de Cristo, los unos y los otros, es decir, los gentiles y los judíos o los hebreos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, porque Dios no hace acepción de personas. La reconciliación, la obra consumada de Cristo, es tanto para el judío como para el gentil, sin distinción. Vamos a ir a Colosenses. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea, en Cristo, habitase toda plenitud de la deidad, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado o ha cambiado la condición de enemistad. Entonces aquí vemos nuevamente esta enseñanza que Pablo les explica en Colosenses, en donde Dios a través de Cristo nos reconcilia, es decir, cambia la condición de enemistad para ahora establecer la paz que tenemos en Cristo y con Dios, porque el pecado nos separaba de Dios, pero ahora en Cristo somos unidos a Dios nuevamente y somos puestos en una condición que es la que tenía el ser humano antes de la caída. Sin embargo, a pesar de que hemos sido devueltos a la condición del ser humano antes de la caída, es decir, que tiene comunión con Dios, sin embargo, el ser humano tiene que ser restaurado, porque está echado a perder. La imagen de Dios está echada a perder. Entonces, Dios tiene que ir restaurando esa imagen e ir conformando la imagen que está distorsionada, ir limpiándola, ir perfeccionándola hasta que ésta llegue a ser la imagen de Cristo en nosotros. Pero para que esa obra se complete, eso se alcanzará la obra completa hasta la resurrección. Mientras estemos en este cuerpo, estamos siendo transformados de gloria en gloria, como dice Pablo, pero no alcanzamos la gloria. En esta vida, mientras estemos en este cuerpo, nunca vamos a alcanzar la gloria, hasta que seamos despojados de este cuerpo y entonces recibamos el cuerpo glorificado, que es semejante a la gloria de Cristo, y ahí somos completamente conformados a la imagen de Cristo. Y todo eso lo logra Cristo en la cruz del Calvario, con la reconciliación. Entonces la reconciliación permite que Dios ahora trabaje en nosotros
transformando nuestra vida para ir conformándonos a Cristo. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Y uno de los pasajes que ya también hemos estudiado, que es uno de los pasajes que de manera más clara nos habla de la reconciliación. 2 Corintios capítulo 5. Versículo 18. Voy a leer el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nos habla de posición, nueva criatura es. Aunque nosotros, cuando venimos a Cristo, no vemos el cambio de manera inmediata, o sea, el cambio completo. Vemos un cambio parcial. Desde la perspectiva de Dios, somos nuevas criaturas. Completamente nuevas criaturas. Por eso dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice, nueva criatura será. O nueva criatura estará siendo. O llegará a ser. Sino que nueva criatura es. Está hablando de un hecho concreto presente. Es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, tiempo pasado. Ya lo viejo pasó. Ahora todo es hecho nuevo. Y aquí todas son hechas nuevas. Dice, y esto proviene de Dios. O sea, la obra de restauración de la imagen de Dios es una obra completa que viene de Dios. Por eso es que hablábamos de que la redención no solamente ocurre el aspecto del pago del pecado, sino también la acción del poder de Dios para transformar a aquel que había sido esclavo del pecado, para restaurarlo a una condición de hijo de Dios. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, nos cambió de esa condición consigo mismo por Cristo. Entonces vea que es Dios quien nos reconcilia, cambia nuestra condición consigo mismo por medio de Cristo. Es decir, para Dios, pero a través de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué nos dio el ministerio de la reconciliación? Porque es a través del creyente que Dios alcanza a otras personas para que lleguen a ser hijos de Dios. ¿Y cuál es ese ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, esa es la verdad fundamental. Dios estaba en Cristo, es una obra de Dios. Dios en Cristo, en la cruz, está reconciliando o cambiando la condición o la posición del mundo con respecto a Dios para que entonces ahora Dios pueda dar su gracia al mundo y que toda aquella persona que está en el mundo y se vuelve a Dios con fe, sea beneficiario de la gracia de Dios o alcance la gracia. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es decir, volvámonos a Dios, cambiemos nuestra condición con respecto a Dios a través de Cristo. No por nuestros méritos, sino a través de Cristo. Y el versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces aquí vemos que el cambio es completo, la reconciliación es completa. Dios hace a Cristo pecado para beneficio nuestro. Dice, por nosotros lo hizo pecado, que somos los pecadores, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, o sea, en Cristo. Entonces, ahora en Cristo somos justicia de Dios. O sea, ¿cómo nos ve Dios? Como hombres y mujeres justificados, o sea, hechos o recubiertos o vestidos de justicia en Cristo. Pues hemos hechos justicia de Dios en él, en Cristo. Entonces, la justicia de Dios tiene que ver con la posición que tiene el creyente en Cristo. No es que el creyente va alcanzando la justicia de Dios. Hay cristianos que viven tratando de alcanzar la justicia de Dios.
o tratar de ajustarse a la justicia de Dios y no entienden que ya son justicia, ya estamos justificados. Usted no tiene que hacer absolutamente nada para ser más justo, ya usted es totalmente justo. Delante de Dios ya está totalmente justificado. Ningún creyente puede hacer ya más para ser más justo o más justificado, porque delante de Dios ya está completamente justificado en Cristo. Y es una verdad que muchos cristianos todavía no han entendido y luchan precisamente con la culpa porque no alcanzan la justicia de Dios o la perfección. Pero tenemos que entender que la perfección no la vamos a alcanzar en esta vida, la alcanzaremos en la resurrección. Entonces no sé si hay alguna pregunta o comentario. Aquí Schaeffer utiliza una frase que es importante. Dice que la Biblia no afirma jamás que Dios se reconcilie. O sea, Dios nos reconcilia consigo mismo, pero Dios no es que se reconcilia con nosotros, Dios no cambia con respecto a nosotros. Somos nosotros los que somos cambiados por Dios con respecto a Dios. Y es algo que tenemos que entender, porque la obra viene de Dios. La obra de salvación, de restauración, de la imagen de Dios en el creyente, en la persona salva, viene de Dios. No viene de nosotros tratar de hacer que Dios cambie con respecto a nosotros. O que hagamos algo para que Dios esté a favor nuestro. Eso es lo que trata de hacer la religión. Eso es lo que trata de hacer la persona que rechaza a Cristo, pero que quiere presentarse bien delante de Dios. Él quiere que Dios cambie. O la persona que piensa que Dios no, cuando en el día del juicio Dios no va a condenar, porque piensa que Dios se va a apiadar y va a cambiar de opinión. Dios no va a cambiar porque Dios no cambia. Por eso Dios cambia nuestra condición porque Él no cambia. Entonces, ¿quién es el que tiene que cambiar? Nosotros. Pero no cambiamos de nosotros mismos. Cambiamos por medio de Cristo, o Dios produce el cambio por medio de Cristo en nosotros. Y eso es básicamente lo que es la doctrina de la reconciliación. Aquí dice, de este modo Dios ve el mundo completamente cambiado en relación a Él mediante la muerte de Cristo, pero Él no se reconcilia o cambia. Es decir, Dios cambia la condición del mundo para que el mundo ahora pueda ser redimido, o para que los que están en el mundo puedan alcanzar la redención y puedan ser renovados en Cristo y ser restaurados en Cristo. Entonces, esa es la situación con respecto a la obra consumada de Cristo, que el problema más grande del ser humano es su condición de pecado. Y solamente Dios ha dado una solución a la condición de pecado. Y esa solución es a través de la muerte de Cristo. Porque Cristo, al ser nuestro pariente redentor, es decir, aquel que nos redime, aquel que paga la deuda, aquel que es nuestro sustituto, que es nuestro Cordero Pascual, por medio del cual Dios quita el pecado, nos otorga o nos da una condición de libertad del pecado. Somos libres del pecado y de la consecuencia del pecado. Sin embargo, la naturaleza pecaminosa aún permanece en nosotros y tenemos que luchar con la naturaleza pecaminosa hasta que seamos despojados de este cuerpo, que es la redención del cuerpo. Ahora, la redención o la salvación abarca tres aspectos del ser humano. En primer lugar, la salvación del espíritu, que eso es o se logra en el nuevo nacimiento, porque el espíritu está muerto, pero ahora en Cristo recibe vida. El Espíritu Santo viene y da vida.
la salvación del alma, que es el cambio de mente, el cambio de la mentalidad, de la manera de pensar antigua a conformarnos a la mente de Cristo, a una forma de pensar como piensa Cristo, siguiendo las instrucciones o las enseñanzas de Cristo y todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Entonces ahí es donde se da la salvación del alma, y Dios está trabajando en el alma. Dios está restaurando nuestras emociones, está restaurando nuestro intelecto, está restaurando nuestro ser interior para ser conformados a la imagen de Cristo o una personalidad como la de Cristo. Es decir, incorpora en nuestra personalidad los rasgos de Cristo para que podamos ser semejantes a Cristo, sin alterar nuestra individualidad, porque somos individuos, somos seres particulares, pero los rasgos de Cristo se van manifestando en el creyente. ¿Y cómo se va dando eso? A través del fruto del Espíritu. Conforme la persona va creciendo espiritualmente, en su pensamiento, en sus emociones, en su relación con Dios, en su relación con las demás personas, con otros creyentes, y así en ese proceso Dios va restaurando el alma, pero no es perfeccionada el alma hasta que lleguemos al estado de perfección que va a ser en la resurrección. Y el último estadio o aspecto de la salvación es la redención del cuerpo, que eso se logra en la muerte y en la resurrección. Porque ya al morir, este cuerpo de pecado es disuelto, es destruido, y entonces en la resurrección recibimos un cuerpo glorificado. O si estamos vivos en el arrebatamiento, en la parucía de Cristo, entonces no experimentamos la muerte física, sino la transformación del cuerpo. Y recibimos el cuerpo glorificado sin experimentar la muerte. Entonces no sé si hay algún comentario o pregunta sobre este tema que acabo de comentar. El siguiente aspecto de la obra consumada de Cristo es la propiciación. Ya hablamos de la redención, la reconciliación y ahora la propiciación, que es otro aspecto de la obra consumada de Cristo. La propiciación significa que Dios está a favor nuestro. Es decir, ya habiendo sido redimidos, ya habiendo sido reconciliados, ahora Dios está propicio. Dios está ahora, en cuanto a su justicia, a favor del creyente salvo, del pecador que ha sido salvado, porque ahora ha sido justificado. Entonces ahora Dios está a favor de la persona. Ya Dios no está impedido de salvar al pecador, porque ahora a través de la fe en Cristo, entonces Dios está a favor de la persona. Es decir, Dios está dispuesto a darle el beneficio de su gracia, que la persona lo recibe a través de la fe de Cristo. Antes de eso, Dios no podía hacer nada a favor de la persona si ésta no quiere recibir la gracia de Dios. Entonces Dios no puede ser propicio, aunque Dios desea ser propicio por la persona. Entonces algo que es importante tenerlo claro. Y aquí Schaeffer cita a un comentario de Scofield, que es bastante bueno. Y vamos a ir viéndolo. Dice que la palabra propiciación aparece en la versión actualizada de la Biblia inglesa solo 3 veces. En 1 de Juan 2:2 y 4:10 se dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. El término griego aquí es hilasmos, que significa lo que propicia o
poniéndolo en términos más claros, es aquel quien hace que Dios esté a favor del pecador. Es Cristo. O el que propicia, el que hace que Dios quiera ayudar, beneficiar, restaurar al caído. Y eso lo hace Dios a través de Cristo. Aquí vamos a encontrar otro tipo de Cristo, que es la etapa del propiciatorio en el arca del pacto, que representa a Cristo, por eso se llama el propiciatorio. Dice en Romanos 3:25, se dice de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces veamos que Dios es el que pone a Cristo como propiciación, como aquel que hace que Dios ahora se vuelva propicio o esté a favor de. ¿Cuándo se da eso? Por medio de la fe en la sangre de Cristo, por medio de la fe en su sangre. Dice, para manifestar su justicia, es decir, la justicia de Dios. Entonces, cuando la persona manifiesta fe en la sangre de Cristo, entonces Dios manifiesta su justicia a favor de la persona que está ejerciendo la fe. Entonces ahí es cuando Dios está siendo propicio, cuando Dios está volviéndose en favor de aquel que está ejerciendo la fe, la persona que está ejerciendo la fe. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Por qué dice aquí que a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados? Porque Dios está mostrando paciencia hasta que Cristo se manifestara para efectuar precisamente la obra redentora. Dice aquí el término griego es hilasterión, que significa el lugar de propiciación. Pero en Hebreos 9:5, hilasterión, que es el término griego usado por el Espíritu Santo para designar el propiciatorio, con referencia al antiguo culto de Israel en el tabernáculo, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, o hilasterión. Entonces, el término que se traduce en Hebreos, en la epístola a los Hebreos, como propiciatorio es hilasterión, es decir, el lugar de propiciación o el lugar en donde Dios se muestra propicio o a favor de aquel que necesita que Dios sea propicio. Ese es el propiciatorio. O sea, la tapa del arca, que es donde el sumo sacerdote depositaba la sangre en el día de expiación y ponía la sangre precisamente sobre la tapa para que Dios fuera propicio a Israel. O sea, Dios está siendo favorable para no tomarle a Israel en cuenta sus pecados, y entonces Dios está propicio para Israel, por lo menos un año. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero ya en Cristo, que es el verdadero hilasterión o el verdadero propiciatorio, es en Cristo en donde Dios se vuelve completamente a favor del pecador que cree, del pecador que está arrepentido y que pone su fe y su confianza en la sangre de Cristo. Entonces ahí Cristo está siendo el medio de propiciación o el propiciatorio. Porque no nos podemos referir a Cristo como un objeto, porque es una persona. O sea, Él es el hilasterión, el propiciatorio, pero no el lugar, sino la persona. Aunque en Él se da la propiciación. Por tanto, esto nos retrotrae al Antiguo Testamento. Todo cuanto el propiciatorio del tabernáculo representaba en sentido típico para un israelita, eso mismo es Cristo, en realidad para el creyente y para Dios. Es decir, cuando Israel o el sumo sacerdote presentaba la sangre en el lugar santísimo y la depositaba o la derramaba sobre el propiciatorio, Dios está mostrando propicio a los pecados de Israel como nación. Y no solo como nación, sino a cada individuo que conforma esa nación. Pero en Cristo se da exactamente la misma situación. Entonces Dios está mostrando propicio al mundo a través de Cristo. Es decir, Dios está mostrando a favor
Pero ese favor o esa gracia, Dios solo la puede dar a la persona que cree, a la persona que está acercándose en fe a ese propiciatorio que es Cristo. Entonces vemos que todas estas tipologías es básicamente la misma imagen, la misma representación de la obra redentora de Cristo, de todo lo que Dios ha hecho, solamente que en diferentes formas. Por eso se llama eh, lecciones objetivas. Y todo eso está en el Antiguo Testamento. Y todo esto era con el propósito de llevar a la persona, empezando por el judío, a reconocer a Cristo, entender a Cristo. Pero todo esto no es revelado o no es comprendido sino hasta que el Espíritu Santo viene y muestra todas estas cosas. ¿A quién le muestra Dios todo esto? Al creyente del día de hoy, a través de su palabra. Entonces tenemos que entender que Cristo es el hilasterión o es el propiciatorio o el medio por el cual Dios se vuelve propicio al creyente o al pecador arrepentido y que se vuelve en fe a Dios. De todo cuanto el propiciatorio del tabernáculo representaba en sentido típico para un israelita, eso mismo es Cristo. Dice, antes de volvernos al Antiguo Testamento, notamos que el lector estudioso otros dos pasajes del Nuevo Testamento. Hebreos 8:12. Dice, porque seré propicio a sus injusticias. Ahí está hablando del nuevo pacto de Dios con Israel. Dice, Dios será propicio a las injusticias. ¿Cuáles injusticias? A las de Israel. Y Lucas 8:13 dice, Dios sé propicio, hilaskomai, es la palabra que se utiliza ahí, a mí pecador. En Lucas 18:13 encontramos el relato o la parábola que Cristo presenta del fariseo y el publicano. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Entonces ese es el propósito por el cual Cristo utiliza esta parábola. La persona que se cree que está bien en términos religiosos delante de Dios, pero en realidad no lo es, porque dice, y menospreciaban a los otros, que esa era la condición de los fariseos de aquella época. Dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. ¿Quién era el fariseo? Uno que guardaba estrictamente la ley, y el publicano era un judío que le servía al imperio romano cobrando los impuestos. Desde el punto de vista del judío de aquel entonces, el publicano era un traidor a la patria porque le estaba sirviendo a aquel que tenía subyugado a Israel, es decir, a Roma. Entonces era considerado peor que un pecador. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Vean que Cristo utiliza una fraseología muy interesante, porque dice que el fariseo oraba consigo mismo, ni siquiera su oración estaba siendo escuchada por Dios. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. O sea, se justificaba porque él era cumplidor de la ley, pero no era cumplidor del verdadero espíritu de la ley, porque Jesucristo enseñó claramente que la ley se cumple, la ley y los profetas se cumplen en dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces eso cumple la ley y los profetas. Ese es el espíritu de la ley. No era meramente cumplir con los mandamientos de la ley, porque de nada servía cumplir con los mandamientos de la ley si no se amaba a Dios, si no se amaba al prójimo. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, y con eso le está diciendo que él estaba cumpliendo con los mandamientos de la ley, lo cual era muy bueno, pero de nada le servía, no le producía ningún beneficio. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces la petición del publicano es una condición no solamente de fe y arrepentimiento,
sino que él está solicitando a Dios que se vuelva en favor a él, que es pecador. Dios es propicio a mi pecador. Entonces, ¿qué es lo que Cristo está enseñando a esos fariseos por medio de esta palabra? Que ellos tenían que tener la misma actitud del publicano, una actitud de arrepentimiento y de fe delante de Dios, para que Dios pudiera ser propicio, o Dios pudiera estar a favor de él. Dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué dice Jesús que éste descendió a su casa justificado antes que el otro? Vean que Cristo está hablando aquí en términos del tiempo de la ley. Recuerden que ya hemos estudiado eso, que la ley no justifica, pero la ley muestra el camino de la gracia. Entonces, Dios recibe al pecador que se arrepiente y se vuelve a Dios con fe. Entonces, este hombre, este publicano, fue justificado delante de Dios, porque él manifestó fe y arrepentimiento delante de Dios. Ahora bien, dice que descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué el otro? ¿Por qué antes que el otro? Porque el otro no fue justificado. El fariseo no fue justificado. Él estaba orando consigo mismo, no estaba orándole a Dios. El publicano sí. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces es importante entender el concepto de propicio, es que Dios esté a favor del pecador, pero ¿de cuál pecador? Del que se acerca a Dios con fe y en arrepentimiento, o sea que reconoce su condición de pecador. Ahora aquí sigue explicando que el propiciatorio era la tapa o cobertura del arca de la alianza, cosa que ya hemos mencionado. Dice, el arca era un cofre oblongo de madera de acacia estampado en oro, de 2 codos y medio de largo, de 1 codo y medio de alto y de ancho. En ese cofre o arca estaban puestas junto con una vasija que contenía maná del desierto y la vara de Aarón, las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, los 10 mandamientos, la santa ley de Dios. La tapa propiciatorio estaba hecha enteramente de oro, símbolo de la justicia divina, y en cada extremo y forjada de la misma pieza de oro había una figura con las alas extendidas sobre el propiciatorio, un querubín. Y los querubines se extendían por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Los querubines son presentados en el Antiguo Testamento en conexión especial con la gloria de Dios y como guardianes y vindicadores de lo que es debido a su gloria. El propiciatorio o hilasterión del culto al tabernáculo se llamaba en hebreo caporet, sitio de cobertura, y está íntimamente conectado con el término veterotestamentario expiación. O sea, expiación es que se quita la culpa. Caporet, o sea, que se cubre el pecado. Del hebreo kafar, que significa cubrir el pecado. La sangre del sacrificio hacía expiación por el pecado, se quitaba la culpa, pero no borraba el pecado. El propiciatorio era el lugar de cobertura, porque allí donde se rociaba con la sangre del sacrificio, porque allí era donde se rociaba con la sangre del sacrificio. Dice, tomará el sumo sacerdote luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, es decir, al lado derecho del lado del sacerdote. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre, según Levítico 16:14. Por tanto, en sentido típico, la tapa de oro del arca era un propiciatorio, porque con la justicia divina, el oro cubría de los ojos de los querubines la ley quebrantada, mientras que la sangre rociada cubría los pecados del adorador. Así vino a ser el lugar de encuentro de un Dios santo con un hombre pecador, que era representado por el sumo sacerdote. Y dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Y eso es con referencia a Moisés. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, según Números 7:89. De aquí se sigue que Cristo es el propiciatorio o hilasterión,
propiciatorio, trono de la gracia, según Hebreos 4:16, porque es el lugar de encuentro y de comunión entre un Dios santo y un ser humano pecador, pero creyente. Al encontrarse con Dios en Cristo, el creyente puede decir confiadamente: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, Romanos 8:33. Entonces tenemos que, resumiendo aquí, ver que Cristo es ese propiciatorio que es tipificado en la tapa del arca, en donde vemos que la gloria de Dios se manifiesta sobre el propiciatorio. El propiciatorio cubre las tablas de la ley. Entonces, ¿qué es lo que Dios está mirando? La ley. La ley que es quebrantada por el ser humano a causa de su pecado. Pero cuando es aplicada la sangre del macho cabrío o del becerro, principalmente del becerro, en el día de expiación, entonces esa sangre cubre el pecado que viene como el quebrantamiento de la justicia de Dios, que está representado por las tablas de la ley. Es cubierto, pero en el Antiguo Testamento eso es temporal. Pero el venido Cristo, que es el verdadero hilasterión, el verdadero propiciatorio, entonces esa sangre está continuamente, no solamente cubriendo el pecado, sino quitando el pecado, porque la sangre de Cristo ahora, al ser permanente, cumple con todas las exigencias de la ley, de manera que ya Dios no está viendo esa ley, ni el pecado que quebranta esa ley, porque ya la sangre de Cristo quitó todo eso, ya que la sangre de Cristo es permanente. No es como en el Antiguo Testamento, que esa sangre era temporal. Entonces se cubría el pecado, se quitaba la culpa, pero el pecado era solo cubierto, no era quitado. Ahora, en Cristo es quitada la culpa, o sea, es hecha expiación, pero el pecado no es meramente cubierto, sino que el pecado es quitado, es borrado. Porque la sangre de Cristo satisface la justicia de Dios, que está representada por la ley. Y por lo tanto, como dice la Escritura, el acta de decretos que había contra nosotros fue clavada en la cruz. O sea, los mandamientos y todo lo que exigía la ley en cuanto a la justicia de Dios, para estar en una correcta relación con Dios, ahora se logra en Cristo. Ya en Cristo se cumple eso, y la justicia que exige Dios es otorgada por la aplicación de la sangre de Cristo sobre el creyente que por fe se acerca a Cristo, porque pone fe en su sangre. Entonces esa sangre lo justifica. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Ok. Dice: y Cristo es el hilasterión o propiciatorio, porque Él es el hilasos, el propiciador, que se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Entonces vemos que Cristo quita el pecado, y lo quita de en medio, porque el pecado es el impedimento por el cual nosotros no podíamos llegar a Dios. Eso está en Hebreos 9:26. Dice: pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces vemos que en Cristo la redención es eterna, y eso se efectúa en el tabernáculo que está en el tercer cielo, según Hebreos 9, 11 y 12. Dice: él mismo es el propiciatorio, rociado con su misma preciosa sangre. Entonces vemos que en Cristo no solamente es el propiciatorio o hilasterión, Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y Él es la víctima también, el sustituto, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es todo junto. Entonces vemos que el aspecto tipológico del Antiguo Testamento todo apunta a Cristo. Entonces en Cristo se conjuga precisamente lo que es el propiciatorio, lo que es el sacerdote que oficia a favor del pecador, pero que éste no tiene que oficiar por su pecado, porque no tiene,
la sangre del Cordero, que es su propia sangre, que es derramada de sí mismo o por sí mismo, porque él mismo se ofrece como víctima. Entonces su sangre ahora da eterna redención, o sea, el pago es eterno, ya la deuda fue cubierta por la eternidad. O sea, de tal manera que la persona que pone su fe en la sangre de Cristo alcanza redención eterna o para siempre. Por lo tanto, no puede absolutamente hacer nada para anular esa sangre. Por lo tanto, no puede perder la salvación esa persona. Dice, el mismo es el propiciatorio rociado con su misma preciosa sangre. Queda todavía la pregunta, ¿qué o a quién propició mediante el derramamiento de su sangre? La respuesta a esta pregunta pone de manifiesto la inexactitud del vocablo propiciación para verter el griego hilasterión o el hebreo caporet, pues propiciar significa apaciguar, y sugiere la noción completamente falsa de que la ira de Dios quedó apaciguada y satisfecha mediante la sangre del sacrificio, cuando el hecho mismo de que sea Dios quien provea el propiciatorio y la propiciación debería haber ahuyentado del pensamiento humano tal concepto. Aquí lo que se quiere explicar es que hay una incomprensión sobre lo que es la propiciación, ¿verdad? Porque no es que la ira de Dios fue apaciguada o Dios se apaciguó, no, la ira de Dios va a ser derramada en su momento. Lo que quiere decir es que ahora Dios está propicio a favor del pecador. Dice, Dios es amor y su atributo supremo es la santidad. Su ley es la expresión de su santidad y la cruz es la expresión de su amor. Y en la cruz se realiza un acto tal de rectificación del orden moral del universo y una satisfacción tal en favor y en lugar del pecador de las inflexibles exigencias de la ley. Porque la ley lo que declara es, el alma que pecare, esa morirá. Dice que el amor de Dios puede fluir sin trabas hasta el pecador, sin comprometer su santidad. O sea, esa es la propiciación. O sea, Dios ahora es propicio. Dios ahora está dispuesto a salvar al pecador a través de la fe en Cristo. O sea, de otorgar su gracia. Así pues, lo que en otro caso hubiera sido necesariamente un tribunal de justicia se convierte para el que cree en Cristo en un propiciatorio o en un lugar en donde se otorga o se alcanza justicia, o sea, en un trono de gracia. Por tanto, la propiciación se refiere a la ley y a los derechos de la santidad de Dios. Ok, entonces, básicamente, el concepto de propiciación es que Dios está dispuesto a dar su justicia. Dios está dispuesto a aquel que se arrepiente y manifiesta fe de alcanzar la gracia de Dios. O sea, Dios está propicio, Dios está a favor de dar su justicia o de justificar a aquel que pone su fe en la sangre de Cristo y alcanza salvación.